Bienvenidos. Iniciamos este análisis que hemos preparado especialmente para el curso de Historia de la Iglesia del doctor Camilo Andrés Gálvez Lópera. Hoy vamos a meternos de lleno en una época que es, bueno, una auténtica bisagra en la historia, el final del siglo XIII y los inicios del XIV. Solemos pensar en la Edad Media como un bloque, ¿no? Como una época de fe inquebrantable. Pero los documentos del doctor Gálvez que tenemos sobre la mesa nos pintan un panorama, muy diferente. Hablamos de una época de crisis, de fracturas muy profundas que van a cambiar las reglas del juego del poder en Europa. Para siempre, exacto. Es justo el momento en que esa gran idea, la de una cristiandad unida con el Papa como autoridad suprema e indiscutible, empieza a hacer aguas, por todas partes. Y para entenderlo bien, nos vamos a centrar en tres momentos clave que están íntimamente conectados. Son como fichas de dominó. Primero, el choque frontal entre el rey de Francia y el papado. Después, la dramática supresión de los caballeros templarios. Y finalmente, el controvertido traslado de la sede papal a Aviñón. Como dices, uno lleva al otro. Vale, pues vamos al lío, que aquí hay mucha tela que cortar. La historia que vamos a contar hoy no es solo sobre papas y reyes, es sobre el nacimiento de una nueva forma de poder. El del Estado, que empieza, digamos, a flexionar el músculo y a decirle a la Iglesia: oye, tu poder ya no es absoluto. A ver, para entender cómo se llega a quemar a la hoguera al jefe de la orden militar más poderosa de la cristiandad, o a tener un papa viviendo fuera de Roma, tenemos que empezar por el origen de todo, por ese conflicto entre Felipe IV de Francia y el papa Bonifacio VIII. Y Felipe, al que llamaban el Hermoso, no era un rey medieval cualquiera. Para nada. Felipe IV es la culminación de siglos de trabajo de su dinastía, los Capetos, para crear un Estado fuerte, centralizado. Ya no es un simple primus inter pares, un señor entre señores, no. Es un monarca que tiene una burocracia, un sistema fiscal y, sobre todo, un ejército de juristas a su servicio. Y para financiar sus guerras, su administración, que era cada vez más grande, necesitaba dinero. Mucho dinero. Claro. ¿Y dónde estaba la mayor fortuna del reino? Pues en la Iglesia. Así que decide que la Iglesia tiene que pagar impuestos, como todo el mundo, y eso le pone en rumbo de colisión directa con el Papa Bonifacio VIII. Un papa que, por lo que leo aquí en las fuentes, tenía una idea bastante elevada de su propia autoridad. Elevadísima. Bonifacio VIII es el papa que lleva la teocracia papal a su máxima expresión. Es el autor de la famosa bula Unam Sanctam. Es un documento increíble, donde básicamente viene a decir que toda criatura humana, incluidos los reyes, está sometida al papa para su salvación. Ahí es nada. Defiende la teoría de las dos espadas, ¿no? La espiritual, que es de la Iglesia, y la temporal, la de los reyes. Pero afirma que la segunda espada está subordinada a la primera. O sea que él es el jefe supremo del mundo. Vaya. O sea que tenemos al papa diciendo: yo soy el jefe supremo, y al rey de Francia contestando: pues no en mi casa. El choque era inevitable. Pero a ver, entiendo que el rey necesitará dinero, pero ir contra el papa de esa manera, en aquella época eso no era jugarse a la excomunión y que se te rebelara medio país. ¿Cómo se atrevió? Esa es la clave. Se atrevió porque los tiempos estaban cambiando y él lo supo ver. Felipe no actúa solo. Se apoya en sus legistas, su equipo de abogados, de teóricos del Estado. Ellos le dan la cobertura legal e ideológica para todo esto. Son los que empiezan a difundir la idea de que el rey en su reino tiene un poder que no viene del Papa. Ah. Viene directamente de Dios. Y además, Felipe fue un maestro de la propaganda. Convocó los primeros estados generales para asegurarse el apoyo de la nobleza, del clero francés y de las ciudades contra el Papa. Creó un frente nacional. Es fascinante. Está usando herramientas de un Estado moderno para luchar una batalla medieval. Y la cosa escala, ¿verdad? Hasta llegar a la violencia física. Culmina en 1303 con un episodio que, bueno, parece sacado de una serie. El atentado de Anagni. Felipe envía a su hombre de confianza, Guillermo de Nogaret, a Italia. Y allí, junto a los Colonna, que eran una familia romana enemiga acérrima de Bonifacio, asaltan el palacio papal. Imagina la escena, que bien podría ser un fresco de Giotto. Irrumpen y humillan públicamente al papa, que ya era un anciano. Se dice que Sciarra Colonna llegó a bofetearle. Una bofetada al mismísimo vicario de Cristo. El simbolismo es brutal. Es el poder terrenal no solo desafiando, sino agrediendo físicamente al poder espiritual. Es un punto de no retorno.
Es un golpe demoledor, sí. Bonifacio es liberado por la gente del pueblo, pero vuelve a Roma destrozado. Muere un mes después, pero el daño ya está hecho. Como señalan los apuntes del curso, muchos historiadores ven en ese año, 1303, el verdadero final de la Edad Media para la Iglesia. La idea de una cristiandad gobernada por el Papa ha sido herida de muerte. Pero, a ver, ¿hasta qué punto fue un punto de no retorno? Quiero decir, la Iglesia sobrevivió. ¿No podría verse como un episodio extremo en la eterna lucha de poder entre papas y reyes? ¿O esto fue realmente diferente? Fue diferente por quien gana y cómo gana. El rey de Francia no solo ha vencido, ha humillado al papado en su propio terreno y ha salido impune. Y no va a soltar la presa. Se asegura de que el sucesor de Bonifacio sea un francés, Clemente V, un hombre que, claro, le debe el cargo y que será mucho más dócil. Un papa de bolsillo, por así decirlo. Y claro, con un papa que le debe el cargo y un papado debilitado, Felipe tiene vía libre para su siguiente gran proyecto: saldar sus deudas de la forma más radical posible, ¿no es así? Exactamente. Con el papado herido, el rey ve una oportunidad de oro para ir a por su siguiente objetivo, que además tenía mucho dinero: los caballeros templarios. Hablemos de ellos, porque su nombre evoca leyendas, poder, misterio. Según una de las fuentes, eran atletas del Señor, una orden de monjes guerreros creada en las cruzadas. Así nacieron, sí, para proteger a los peregrinos. Pero a principios del siglo XIV su papel en Tierra Santa era ya casi residual. Sin embargo, en Europa se habían convertido en una superpotencia financiera. Eran una organización multinacional inmensamente rica. Actuaban como la banca de reyes y nobles. Tenían tierras, castillos, flotas. Y lo más importante, solo respondían ante el Papa. Eran un Estado dentro del Estado. Y Felipe IV, que para variar estaba ahogado por las deudas, muchas con los propios templarios, ve en ellos dos cosas: una fuente de ingresos espectacular y una organización que escapa a su control. Una afrenta, vamos. Enésima potencia. Un ataque total basado en la propaganda y la fuerza bruta. En 1307, su ministro Nogaret, el mismo de Anagni, coordina una operación secreta y fulminante. En un solo día, el viernes 13 de octubre, arrestan a todos los templarios de Francia. El famoso Viernes 13. Y las acusaciones son de una gravedad extrema, diseñadas para causar el máximo horror. Son acusaciones diabólicas, literalmente. Les acusan de herejía, de renegar de Cristo y escupir en la cruz en sus ritos de iniciación, de practicar la sodomía, de adorar un ídolo, una cabeza barbuda llamada Baphomet, y de omitir las palabras de la consagración al celebrar la misa, que para la fe de la época era el peor sacrilegio imaginable. Una campaña de difamación en toda regla para destruir su reputación y justificar el robo, claro. ¿Y el Papa Clemente V qué hace? No era su único superior. Clemente V está en una posición imposible. Es un papa francés, elegido por la influencia de Felipe, y que además ha decidido no ir a Roma y residir en Francia. Está, en la práctica, bajo el control del rey. Al principio intenta resistirse, llevar el caso a los tribunales de la Iglesia, pero Felipe le presiona, le amenaza incluso con reabrir un juicio póstumo por herejía contra Bonifacio, lo que habría sido un escándalo mayúsculo. Al final, el Papa cede. Y permite que la Inquisición, que en Francia estaba controlada por los hombres del rey, se encargue. Y ahí entra en juego la tortura. De forma masiva y brutal. Las confesiones se obtienen bajo suplicios atroces. Tenemos testimonios espeluznantes. Uno de los textos del curso recoge las palabras de un caballero que dice: «Prefiero que me corten la cabeza a soportar suplicios a fuego lento como los que he padecido». Bajo esa presión, muchos confiesan cualquier cosa, incluso el gran maestre, Jacobo de Molay. Pero el final de la historia es casi cinematográfico. En el Concilio de Vienne, en 1312, los obispos de toda la cristiandad se reúnen y, a pesar de las presiones, no encuentran pruebas suficientes para condenar a toda la orden por herejía. No se atreven, pero Felipe IV no iba a permitir que su plan fracasara. Se presenta en el concilio con su ejército, rodea el lugar y fuerza la mano del Papa. Y Clemente, para evitar un mal mayor, no condena la orden, pero la suprime, por vía administrativa, por previsión apostólica, como se dijo. Una solución que en la práctica le da la victoria al rey. ¡Qué final tan terrible! Y hay una leyenda, ¿verdad?,
sobre la maldición que Jacobo de Molay lanzó desde la hoguera. Sí, es el último acto de esta tragedia. Ocurre en París en marzo de 1314. En una plataforma frente a Notre Dame, Jacobo de Molay y otro dignatario, Godofredo de Charnay, tienen un último arrebato de valentía. Retractan públicamente sus confesiones. Gritan que la orden es santa e inocente y que confesaron por miedo a la tortura. Felipe IV, furioso por este desafío, ordena que los quemen como herejes relapsos esa misma tarde. ¿Y la leyenda? La leyenda, que probablemente es apócrifa, pero es potentísima. Se cuenta que desde las llamas, Jacobo de Molay emplazó al Papa Clemente y al rey Felipe a comparecer ante el Tribunal de Dios en el plazo de un año. Y lo increíble es que, sea casualidad o no, el Papa murió apenas un mes después y Felipe IV antes de que acabara el año. Esto, por supuesto, alimentó durante siglos el mito de la inocencia de los templarios. La caída de los templarios es la consecuencia directa de la debilidad del papado, y esa debilidad se materializa de forma muy visible en el siguiente episodio de nuestra historia, el traslado de la corte papal a Aviñón. Efectivamente, la misma debilidad que permite al rey aniquilar a los templarios es la que lleva a Clemente V a establecer la sede en Aviñón en 1309. Aunque la ciudad no era, técnicamente territorio francés, en la práctica significaba poner al papado bajo la sombra y la influencia de la monarquía francesa. Y allí se quedaría durante casi 70 años. Un periodo que los críticos de la época, como Petrarca, llamaron la cautividad babilonia del papado, comparándolo con el exilio del pueblo judío. ¿Qué consecuencias tuvo este destierro? Pues las consecuencias fueron nefastas para el prestigio de la Iglesia. La primera y más obvia fue el afrancesamiento de la curia. Durante el periodo de Aviñón, todos los papas fueron franceses, y de los 134 cardenales que nombraron, 111 también lo fueron. El papado dejó de ser visto como una institución universal para ser percibido sobre todo por Inglaterra o los alemanes como una simple marioneta, un ministerio de asuntos religiosos del rey de Francia. Y esto en plena guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra. El Papa, que debería ser el árbitro de la cristiandad, es visto como el capellán de uno de los bandos. Exacto, pierde toda su autoridad moral. Pero hubo otro problema grave, de imagen y de gestión. La administración de Aviñón se volvió increíblemente eficiente en lo fiscal. Desarrollaron un sistema de recaudación de impuestos muy sofisticado. Pero esto tuvo un efecto secundario terrible. ¿Cuál? Que la corte papal de Aviñón adquirió una reputación de lujo, de corrupción, de nepotismo, de estar obsesionada con el dinero. Se vendían cargos, se cobraba por todo. Este fiscalismo provocó un escándalo enorme. Además, el hecho de que el Papa, que es el obispo de Roma, estuviera ausente de su diócesis, fomentó una cultura de absentismo pastoral. Si el Papa no estaba en su sede, ¿por qué un obispo tenía que estar en la suya? Se sentó un precedente terrible. Aún así, imagino que habría voces que clamarían por el regreso a Roma. Por supuesto. Hubo figuras importantísimas como Santa Brígida de Suecia y sobre todo Santa Catalina de Siena. Ellas no dudaron en escribir y viajar para instar a los papas a volver a la tumba de San Pedro. Le reprochaban al papa su abandono de Roma con una dureza increíble. Catalina de Siena llegó a llamar demonios encarnados a los cardenales que se oponían. Y finalmente lo consiguen. Finalmente, el Papa Gregorio XI, venciendo una resistencia feroz de la corte, regresó a Roma en 1377. La alegría en la ciudad fue inmensa. Se pensaba que la crisis había terminado, pero el daño ya estaba hecho. Las divisiones y los recelos sembrados durante esos 70 años estaban tan arraigados que a la muerte de Gregorio estallaría una crisis todavía peor, el gran cisma de Occidente, con 2 y luego 3 papas a la vez. Pero esa ya es otra historia. Resumiendo el recorrido de hoy, hemos visto una tormenta perfecta. Primero, el ascenso de un nuevo poder, el del Estado moderno, en la figura de Felipe el Hermoso. Un poder que desafía, humilla y somete a un papado que aún se creía el árbitro del mundo. Después, esa misma debilidad papal es aprovechada por el rey para aniquilar, movido por la avaricia y el deseo de poder absoluto, a la Orden del Temple, una de las instituciones más ricas y poderosas de la cristiandad. Y todo ello culmina con un papado exiliado en Aviñón, percibido como un instrumento de Francia, manchado por el fiscalismo y alejado de su misión universal, lo que preparó el terreno para la mayor fractura que la Iglesia occidental había conocido. Es que no se pueden entender por separado. ¿Son las piezas de un dominó? La crisis de autoridad que provoca Felipe IV hace posible la supresión de los templarios. Y ambas cosas juntas consolidan un papado debilitado y afrancesado en Aviñón, y eso, a su vez, siembran las semillas del gran cisma.
Es una reacción en cadena. Y nos deja una reflexión final, al ver cómo el poder del Estado pudo desmantelar una orden como la templaria y someter al papado a sus intereses. La pregunta es inevitable. ¿Fue esta principalmente una crisis de fe? ¿O fue en el fondo el nacimiento de una nueva forma de entender la política y el poder en Occidente, donde el Estado empezaba a reclamar una soberanía total que ya no admitía rivales, ni siquiera espirituales? Una cuestión para seguir dándole vueltas.